Hola, espero que me oigáis. ¿Nos oís ahí al fondo? En streaming seguro que sí, pero bueno, pues muchísimas gracias por hacer esta mesa, de la que tengo muchas ganas de participar, ya solo por escuchar a todos los ponentes que tenemos aquí. Tenemos unos 45 minutos para hablar de cómo liderar la innovación, ¿no? Yo creo que si hay algo en común en todos los ponentes que tenemos en esta mesa es que han innovado dentro de sus campos y también una alta relación con la tecnología. Quizás ahí la mano de Iñaki se nota. Vamos a hacer unos 30 minutillos de conversación entre nosotros y luego queremos escuchar vuestras preguntas y a ver qué inquietudes tenéis para que luego continuemos la conversación en el cóctel. Quería presentaros rápidamente quiénes son los que están aquí, porque ya sabéis quiénes son, pero voy a deciros por si acaso no tenéis las caras. Bueno, yo soy Mar Cabra, soy periodista de investigación, también conectada con el mundo de la tecnología. Yo coordino un equipo de programadores y periodistas que procesamos datos, aplicamos el Big Data al periodismo y tenemos gente trabajando con datos y con tecnología. Bueno, Jesús Encinar, importante la edad, 45. ¿Por qué importante la edad? Porque estamos en un premio de liderazgo joven, y entonces quería que supiéramos cuál era la edad de cada uno. 45, ganó cuando tenía 40, claro, por supuesto. Y bueno, a Jesús le conoceréis todos, fundador y CEO de Idealista. ¿Quién no ha utilizado el Idealista para buscar un piso hoy en día? Con lo cual su empresa casi no requiere presentación, aunque él nos contará un poquito más. Importante la edad para el resto de los ponentes. Tenemos a Víctor Matarranz, que tiene 40. Y Víctor, en español, su cargo es Director General de Estrategia y Gabinete de Presidencia del Banco Santander, aunque luego si lo leéis en inglés tiene un título diferente, lo cual es bastante interesante. También tenemos a Iñaki, que no hay que presentarle porque ya nos lo han presentado muchas veces. Solo contaros como anécdota que yo le conocí en Nueva York justo hace esos 8 años, cuando todavía estaba intentando lanzar Pixable. Y me decía, Mar, ¿me puedes sacar un artículo en El Mundo? Y hoy en día, ¿no?, es como hay que pedir cita para poder sacarle ese artículo, ¿no? Con lo cual me alegro mucho de estar hoy con él y ver esa gran progresión tan rápida. Y luego tenemos a Felipe Navío, 33, que bueno, él es cofundador y co-CEO de Jovan Talent, una de las empresas también líderes en el sector español de búsqueda de empleo y conexión de ese talento del que hablaba Iñaki. Más que os los presente yo, que se presenten ellos. Y a mí me interesaba sobre todo cómo han llegado hasta aquí, ¿no? Estamos hablando de innovación, estamos hablando de liderazgo. ¿Cómo has llegado a ser líder, Jesús? Bueno, es una pregunta un poco curiosa, ¿no? O sea, yo es que tampoco me veo mucho como líder, ¿no? Quizás cuando hablamos en España de lo de liderazgo, es una transmutación de conceptos americanos a nuestra situación, ¿no? Y yo cuando estaba escuchándote aquí, ¿qué es lo que me parece a mí todo esto de liderazgo? Y al final yo utilizo otras palabras que casi son más banales, ¿no? Que es, pues, chofer o vigilante o conductor o, ¿sabes?, otro tipo de cosas que no solamente es ir con la bandera como el primero de seguidme, sino de crear la estructura o el ambiente para que algo salga bien adelante, ¿no? Que muchas veces no es estar allí, sino simplemente evitar que la gente cometa errores, dejar bien claro cuáles son las culturas y qué es lo que hay que hacer, poner a las personas adecuadas en el sitio adecuado y quitarte de en medio. Y muchas veces digo que lo más importante que yo hago es no estar en medio, no estorbar y dejar que gente muy buena haga su trabajo. Y no es estar tú allí constantemente diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Si tienes que estar todo el día allí arengando a las masas, yo personalmente yo no sabría. O sea, yo soy más de, oye, cuidado, por ahí no, ¿sabes? y decir, mira, la montaña es aquella, hay que ir para allá, yo creo que hay que ir por el lado este, ¿qué opináis los demás? Pues, ¿sabes?, más de coach casi te diría que de otra cosa, ¿no? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues nada, estudiando mucho, currando, eso estoy totalmente de acuerdo. Trabajar, no hay otra solución. Y a mí lo que pasa es que una de las cosas que yo descubrí hace unos años, un día estaba, es una historia, una bobada, pero un día estaba saliendo de la oficina, iba para casa, iba como andando un poco de prisa, porque quería llegar a casa porque había unos informes que me apetecía mucho leerme. Y digo, yo mismo me sorprendí y digo, o sea, estoy yendo porque me apetece mucho leerme estos informes, digo, esto va a ser que me gusta, o sea, esto no es
un sacrificio, no es, sino que yo creo que es que me gusta la caña, me gusta estar en la faena, me gusta, lo disfruto, si no, no sabría qué hacer, y me gusta mucho mi equipo, mi gente, entonces no lo veo como una cosa dura, como muchas veces se ve el trabajo, que pensamos que es algo malo, no, esa herencia católica de ganarás el pan con el sudor de tu frente, como si fuese algo malo, ¿no? Y ganarás el pan pasándotelo bien porque te gusta hacer pan. O sea, no hay que verlo como una condena, ¿no? Y disfrutando y rodeándote de gente a la que te cae bien y te gusta. Víctor, tú trabajas en una gran empresa. Sí. ¿Cómo se llega hasta allí? Bueno, pues sí, la verdad es que cuando contaba Iñaki todas las cosas que hacen los emprendedores y tal, yo me sentía enormemente aburrido. Pero bueno, ¿cómo se llega hasta allí? Yo siempre digo que yo he tenido bastante suerte. Siento decepcionar con la respuesta, pero yo siempre digo que yo he tenido bastante suerte, pero luego también lo que digo mucho, y por eso estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, es que hay que trabajar mucho para tener suerte. Y que hay una alta correlación entre la suerte que tienes y lo mucho que trabajas. No, que con las correlaciones también hay que tener cuidado, que he leído ayer que había una correlación casi del 80% entre el número de películas que hacía Nicolas Cage cada año y el número de personas que se ahogan en Estados Unidos. Entonces, no intentemos tirar demasiadas correlaciones, buscarlo en internet, que es verdad. Pero bueno, ¿cómo he llegado hoy ahí? Pues yo creo que una serie de... No funciona. ¿Qué? Sí, se te está yendo el micro. Tampoco digo yo cosas tan interesantes. Yo te digo estupendamente. Bueno, a ver si me escuchan. Pues, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Pues bueno, yo creo que yo me había apuntado aquí una serie de cosas, ¿no? La primera es, y tiene que ver con el liderazgo joven yo creo que es saber reinventarse, ¿no? Yo soy ingeniero y empecé a trabajar en una empresa de ingeniería, ¿no? Y un buen día un amigo mío me dijo que me metiera en una empresa de consultoría, que yo no sabía muy bien lo que era, ¿no? Pero me pareció interesante lo que hacían, me entrevistaron y acabé allí. Y luego, con esa idea de saber reinventarse, pues a mí me encantaba lo que yo hacía en esa empresa, y todavía me gusta un montón. Todavía algunos, cuando vienen a verme y me cuentan cosas y les digo cómo lo haría yo, me dicen que tú ya no trabajas aquí, ¿no? Pero también a partir de ahí tuve la inquietud de saber que si me quedaba haciendo eso mucho tiempo, probablemente era lo único que me quedaba haciendo toda mi vida, ¿no? Y decidí que quería hacer algo distinto y pegué el salto a irme al banco, ¿no? Y luego yo creo que ahí es donde entra a jugar el trabajar mucho. Y es trabajar mucho para estar siempre preparado. Yo me acuerdo una vez que oí contar a este exjugador de baloncesto, a Juanma López Iturriaga, hablaba del efecto Casillas, ¿no? Y él decía que Casillas, lo siento para los que no son del Madrid, pero que Casillas había estado, todo su éxito estaba basado en que cuando a él se lesiona un portero del Madrid, que yo no sé si era o del Madrid o de España, ya no me acuerdo, de Cañizares, una cosa así, pues este chico estaba allí en el banquillo y había estado trabajando como un loco, aunque sus probabilidades de salir a jugar eran cero. Y en el momento que lo sacan allí, pues el tío nos paró un penalti o 2 penaltis o no sé qué barbaridad, y a partir de ese momento se convirtió en el portero titular, ¿no? Entonces yo creo que este tema de trabajar mucho no solo es porque haces las cosas en 3 meses que otros las hacen en 6, sino porque tienes que estar siempre muy preparado para las oportunidades que aparezcan, ¿no? Y bueno, yo creo que aparte de tener suerte, yo he conseguido que cuando me ha tocado hacer algo nuevo, pues las cosas más o menos han funcionado, o he conseguido hacer a todo el mundo creer que funcionaban, ¿no? Y así es un poco como he llegado hasta donde he llegado, que yo tampoco creo que sea un líder, como decía Jesús, ¿no? Todavía creo que me queda bastante en el camino, ¿no? Ahí nos lo apuntamos, la intención de ser CEO del Grupo Santander. Iñaki, tú ya has hablado, pero a mí me gustaría preguntarte una cosa de tu trayectoria, ¿no? Si uno mira tu currículum, ve muchas cosas, pero también, como tú decías, yo quería ser una cosa, acabé siendo otra, y ahora pues voy por mi tercera startup, ¿no? A mí, cuando me enseñaban en el colegio, parecía como que había que tener muy claro, ¿no?, hacia dónde ibas a ir. Y sin embargo, ves a líderes de hoy en día que parece que podían haber tenido una trayectoria errática. No sé si puedes comentar algo con respecto a eso. Sí, bueno, en mi caso lo he comentado, ¿no? Yo tenía una carrera un poco académica y después me reconvertí en emprendedor, y es un poco por tener referentes que a lo mejor de pequeños no los habías tenido, y después te das cuenta
que eso también lo podrías hacer tú. Yo siempre cuento que en la Universidad de Cambridge yo iba allí para acabar siendo profesor y de repente el líder de mi grupo de investigación, Andy Hopper, había sido profesor, pero también había montado 10 empresas a lo largo de su vida y una de ellas es ARM, que se acaba de comprar por 23.000 millones de dólares. Es la empresa que hace todos los microchips de los iPhones y de todos los teléfonos móviles. Y yo dije, pero yo pensaba que siendo profesor o académico no podía ser emprendedor. Él me decía, no, mira, si esto de lo que va es de tú pones tu parte, pero tú no hace falta que sepas de todo, no hace falta que sepas porque a mí lo que me daba pánico es yo no entiendo de contratos, yo no entiendo de marketing, yo no entiendo de ventas, yo no entiendo de nada de esto. Yo lo único que sé es hacer un producto o tener alguna idea innovadora. Y él me dice, no, pero para eso te rodeas de equipos buenos, ¿no? Tú lo que tienes que es empezar con una idea y después rodearte muy rápidamente de la gente que complemente tus habilidades. Y ahí es cuando se me quitó el miedo, ¿no? Tener a alguien tan cercano que dices, bueno, este es como yo y lo ha conseguido, si lo ha conseguido, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? Porque cuando la gente que está muy cerca de ti consigue sus sueños, los tuyos también se vuelven más reales, ¿no? Y yo creo que es un poco por ahí. Felipe. Bueno, yo claramente soy el becario de los emprendedores, ¿eh? O sea, si hablábamos de Iñaki, hablaba de Jesús, ¿no? Que la admiraba, evidentemente, para mí Iñaki desde el día 1 fue un referente y Víctor, bueno, es el que maneja España en la sombra, aunque no lo sepáis. Entonces, bueno, yo la verdad que he venido aquí a esta mesa a aprender, ¿eh? Más que otra cosa. Pero bueno, si tengo que repasar un poco el que me ha llevado hasta aquí, pues, o sea, lo primero probablemente fue no querer hacer un MBA. Yo trabajaba en consultoría y yo la verdad es que no quería ser emprendedor ni político. O sea, yo cuando acabé la carrera era lo que no había que hacer, porque no había referentes, no había casos de éxito. Luego ya emprendedor ha cambiado y político, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pero yo estaba en consultoría, 2 años, muy bien, yo no me quería ir, pero había que hacer MBA y a mí no me apetecía, llámame raro. Y digamos que yo no sé, o sea, siempre preguntan, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿No? Pues yo personalmente tampoco tuve ninguna eureka, sino que me vi un poco forzado, bueno, vamos a buscar otra cosa, empecé a darle vueltas y surgió esto. La segunda cosa que me ha llevado aquí probablemente ha sido creer. Al final, cuando montas una startup o cuando empiezas con algo, sinceramente, el día 1 todo parece fácil y todo va a ser viral y todo va a ser súper bonito. Entre ese momento y pues probablemente habrán sido 3 o 4 quiebras por el camino. Del mismo Jovan Talent, pero al final esto va de creer. Y yo siempre lo digo a la gente que me viene a ver y que me viene a preguntar de, oye, que yo soy emprendedor, y digo, prepárate, porque es muy bonito, pero al final esto va de luchar, y de luchar muchísimo, porque al final es una maratón. O sea, si quieres hacer un sprint y jugarte la bolsa, y jugarte como si fuese en el casino, generalmente el mundo emprendedor no va de esto. Entonces yo también creo una cosa que siempre comento y que siempre intento recordar es eso, que esto es una maratón y que va de seguir y seguir y seguir, incluso en los momentos más oscuros. Y luego la última, pues igual que ha comentado antes Jesús, rodearte de gente muy buena. Al final yo lo que intento siempre es contratar y estar rodeado de gente que fuese mucho más lista que yo, porque si al final tenía que hacerlo yo, la cosa no pintaba bien del todo. Y eso es una de las verdaderas claves de todas las empresas. Al final, siempre me acordaré de un inversor español que me dijo, me conoció, quería invertir en Jovan Talent, le contamos un poco la película. Dice, vale, está guay conocerte a ti y a tu socio, pero quiero conocer a los 10 tíos de verdad que se están batiendo el cobre aquí, que se lo están currando. Porque la verdad es que las empresas nunca la hacen ni 1, ni 2, ni 3 tíos, las hacen 10, 20, 30 personas. Y el ser capaz de traerte a esa gente y conseguir que esa gente crea como de la misma manera que tú crees, yo creo que es, sin lugar a duda, una de las claves por las que seguimos vivos. Hay un componente en todos vosotros que es la importancia de la tecnología en lo que hacéis y de ahí la conexión con la innovación, ¿no? Así que quería saber un poquito más de cómo innováis vosotros en vuestra empresa hoy en día para que podamos aprender algo. Bueno, la tecnología es el negocio hoy en día, es que no hay otro, ¿no? Yo creo que si tú miras un poco la historia del capitalismo, ¿no? Desde la revolución industrial, va por segmentos y va por sectores, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, me explican cuando se funda Harvard Business School, es una empresa para formar directivos para la empresa del ferrocarril. Y de las 11 asignaturas que dan en el primer año, 8 tienen que ver con la gestión de ferrocarriles. O sea, que es
Es curioso, ¿no? Porque entonces los ferrocarriles eran las empresas que tenían más empleados del mundo y necesitaban gestión de management, ¿no? Y a medida que las industrias se desarrollan, ¿no? Pues al comienzo hay mucha innovación, muchas empresas, después se van consolidando y luego hay unas grandes empresas que suelen dominar y es difícil que haya tanta innovación, ¿no? Y eso pasa, bueno, pues en automóviles, o tú miras desde el siglo XIX cómo ha sido, pues, con automóviles, aceros, incluso componentes químicos, navegación, transporte, banca, muchas de estas cosas, ¿no? Pero ahora tenemos un momento disruptivo muy importante que son estas décadas. Tenemos la fortuna de vivir en una época en la que hay un momento en el que se abre la puerta a que surjan nuevas empresas que pueden convertirse en grandes empresas y ahí estamos a los emprendedores. Es difícil encontrarse un emprendedor ahora que no esté en temas de tecnología. Hay algunas de las cosas, pero estamos todos en temas de tecnología. Con la fortuna además que cambia mucho, que no tiene que ver el 98 con el 2005, con el 2012, con hoy. O sea, y eso crea oportunidades para que siga habiendo oportunidades de startups que hoy están haciendo con oportunidades que hace 15 años no eran posibles. Era imposible. Yo me acuerdo aquí en la Fundación Rafael del Pino cuando trajisteis a Mark Zuckerberg, ¿de acuerdo? Y nos invitasteis unos cuantos a comer con él. A mí me fascinó porque yo tengo una pregunta para él. Oye, yo cuando empecé Idealista, para mí lo más caro era comprar las máquinas. Yo me acuerdo que comprar los servidores en el año 99 y 2000 era carísimo. Bueno, aquello costaba cientos de millones. Y yo le pregunté, oye, Mark, ¿tú cómo hiciste para los primeros servidores de Facebook para financiarlos? ¿Cómo te financiaste y tal? Y Mark Zuckerberg mira, a mí me costaba $200 al mes. Claro, tú imagínate cómo cambian las cosas, ¿no? De cientos de millones de pesetas a $200 al mes para Zuckerberg, ¿no? Entonces, al final, hay unas oportunidades ahora que es, pues, simplemente cambiar modelos de negocio, cambiar tecnologías, cambiar procesos de empresa, o sea, cambiar, al final, el otro día hay una frase que me gustó mucho, mira, solamente hay dos modelos de negocio en la vida. ¿Qué es? Esto tengo que decirlo en inglés. ¿Qué es? Bundle lo que está unbundle y unbundle lo que está bundle. Y eso es todo. Entonces, tienes que ver cómo ir, ¿no? Que también decían, ¿no? Poner por cable lo que va por aire y luego poner por aire lo que va por cable. Y entonces, de una startup a otra, permitidme que rompa el orden. ¿Cómo innovas tú? Teniendo, por ejemplo, en el mercado tienes a LinkedIn, ¿no? Se me ocurre a mí desde fuera sin conocer. ¿Cómo se innova? ¿Cómo innovas hoy en tu día a día? Pues, o sea, al final, lo primero yo creo que es conocer el problema, ¿no? Antes comentaba Iñaki el tema de los seguros. Si eso es hacer un seguro, hacer un contrato en cualquier país del mundo es un infierno. Papeleo, documentos, tal, envía, gestoría, lo otro. Entonces yo creo que lo primero para poder innovar en cualquier empresa, yo creo que es que todo el mundo entienda y compre tanto la misión como la visión. Y yo creo que eso es algo que muchas veces se le da poco valor, ¿no? Porque al final muchas veces parece que la innovación tiene que venir del Steve Jobs de turno, ¿no? Y no sé si habéis leído el libro de Steve Jobs, yo no lo conocí, pero si era como el libro, joder, yo estoy muy lejos de ser así. No tengo muchos de esos trastornos ni cosas de esas. Entonces, sinceramente, o sea, al final... Todavía. Sí, mi madre me dice que empiezo a pillar algunos, sí. No, pero en serio, al final la innovación tiene que venir de la gente y del equipo, ¿no? Al final te he hecho una estadística que era como el 80, el 90% de la innovación los últimos 20 años habían venido del departamento comercial, lo cual parece muy loco a día de hoy, pero es que tiene sentido porque es el que está en contacto con el cliente. Entonces, si de verdad quieres que en tu empresa haya innovación, o sea, yo en cuanto hay una empresa que pone un director de innovación, es como... Qué mal tiene que estar la cosa ahí. Porque es que es imposible que se innove desde un departamento. Al final la innovación tiene que estar en la empresa, en la gente que está. Y para que la gente de verdad innove, tienen que comprar y entender la visión. Y tienes que hacerles a ellos también responsables y owners de la innovación. Y para eso tienen que estar en perpetuo contacto con los problemas, utilizándolo, tratando con los clientes, con los proveedores. Nosotros durante mucho tiempo teníamos separados, de hecho, nuestro equipo de producto y el equipo de negocio, incluso en plantas diferentes. Y al final te das cuenta que el equipo de producto hacía un producto para unas personas y el equipo de negocio luego tenía otros problemas diferentes. Y aquello era una locura. Y de repente bajamos a los de la cuarta a la décima, a los décima a la cuarta y mezclamos y de repente empezaron a solucionarse un montón de cosas que estaban rotas y mal desde hacía muchísimo tiempo, simplemente porque se generaba esa comunicación y a la gente le importaba. Entonces, para mí, eso son un poco las cosas que intentamos promover o que yo intento promover en Job & Talent para que de verdad cambien las cosas. Y la última te diría también es nunca estar contento con lo que tienes. Al final yo creo que cuando... O sea, las empresas que generalmente también mueren es porque creo que entran en una cierta complacencia
y miran su producto y dicen, joder, está guay. O sea, al final, ese está guay, yo creo que acaba por sepultar a la empresa, porque todo se puede hacer de maneras diferentes. Y si no estás continuamente un poco obsesionado con cómo darle la vuelta, antes lo has dicho súper bien, sencillo. O sea, yo a día de hoy mi obsesión es cómo lo hago todo más sencillo, que son 3 clics, y lo haces en uno. O sea, creo que es un punto completamente brutal y que también se olvida. Entonces, bueno, eso es un par de pinceladas de lo que Iñaki, intentamos. asentía mucho de lo que decías. Es cierto, ¿no? Lo primero es plantearte el status quo, ¿no? De si hay algo que no te gusta y ves que hay alguien que tiene una necesidad, pues dices, bueno, pues yo sé que tiene un problema, tiene una necesidad, y es como se empiezan las empresas, ¿no? Porque si haces un producto que nadie lo quiere, pues entonces eso no es una empresa, ¿no? Eso es a lo mejor investigación. Pero empiezas por ahí, pero tú sabes que la persona tiene un problema y se lo quiere resolver. ¿Cómo sabes que tu solución es la que quiere? Y eso es lo más difícil de todo. Y esto es un poco lo que comentabas, ¿no? Estar cercano a los clientes para recibir feedback continuado, porque a lo mejor lo que tú crees que él quiere no es peor que lo que ya tiene, ¿no? Esto siempre lo decía Mark Zuckerberg, que lo que te permite Internet es entender qué es lo que quiere el cliente sin tener que preguntarle. Porque en Facebook decían, yo se le pregunto a cualquier chaval o a cualquier persona, si tuvieses una hora libre cada día, ¿qué harías? ¿Leer un libro, hacer deporte o estar en Facebook? Nadie te va a decir estar en Facebook, pero la realidad es que toda la gente está en Facebook una hora al día y nadie lee libros y nadie hace deporte. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Porque la boca miente, ¿no? Y los actos no. Entonces, Internet sí que te permite mirar y entender qué es lo que quiere el cliente con el feedback continuo de cómo utiliza tu producto y tu producto ir modificándolo para que continúe satisfaciendo las necesidades del cliente. Eso por un lado. Y lo segundo es que la información fluya muy fácilmente dentro de la empresa, ¿no? Un poco lo que estabas comentando de cambios a la gente de plantas. Yo en esto soy casi un poco radical y nosotros todos los días, me mirarán aquí los de Cover Wallet por detrás, pero todos los días a las 8:30 de la mañana hacemos un stand-up meeting. Y esto es la empresa entera, todos, los de marketing, los de administración, los de ventas, los de ingeniería, los de diseño, todos se ponen en un círculo gigantesco y en 10 minutos se habla de qué va el día, ¿no? Pues primero se hablan de las métricas del día anterior, de cómo ha ido, si ha ido bien, ha ido mal, qué se espera hacer hoy, y después en qué está trabajando cada uno de los equipos, ¿no? Para que si alguien dice, no, pero es que yo he tenido este problema porque estamos cambiando este diseño, que haya alguien, pues no sabía que esto se podía hacer, pues yo he leído que esto se puede... Y que la información fluya, porque si no haces que la gente se junte una vez al día, es muy difícil después coordinar mítines y al final pasa lo que pasa en las empresas grandes, que si el de ventas quiere hacer una reunión con el de ingeniería, la tiene que poner en el calendario, tardan 2 semanas y en esas 2 semanas pues una startup lo ha hecho en un día. Sí que es verdad que eso lo puedes hacer hasta que tienes 30, 40 o a lo mejor 50 personas. Cuando ya eres 250 personas no puedes hacer estos stand-up meetings todos los días donde se discuten las prioridades y cómo va cambiando tu producto, pero mientras puedas yo creo que es muy importante que la información fluya en la empresa. Es interesante lo de los stand-up. Aquí hay mucha gente de la tecnología, pero se puede aplicar a cualquier profesión. Hasta en mi empresa lo hacemos, en mi equipo, así que realmente estas metodologías pueden servir a cualquier profesión. Pero claro, cuando estás en un gran grupo, como el grupo, hacéis stand-up meetings en el... Sí, en el Bernabéu. No, vamos a ver. Claro, yo escuchando, nosotros hemos estado innovando bastante en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros, yo creo, todo el mundo piensa que siempre el césped del vecino es más verde, ¿no? Pero yo creo que para nosotros es realmente más difícil. Cuando tienes una empresa tan grande, es muy difícil hacer muchas de las cosas que estáis diciendo. Entonces nosotros hemos intentado hacer 2 o 3 cosas, ¿no? La primera de todas es, nos hemos intentado contagiar mucho de todas estas startups y de todas estas empresas. Entonces, pues ahora ya es bastante común que las grandes empresas tengan relación con las startups y tal, pero nosotros empezamos como hace 5 años, y yo estaba en Inglaterra por entonces, a sentarnos mucho con ellas, a crear un fondo para invertir en ellas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso ha funcionado de maravilla. No sé luego las inversiones cómo irán, porque todavía es muy pronto, pero desde luego lo que hemos aprendido y lo que nos hemos contagiado un poco de todo este espíritu pues ha sido muy importante, ¿no? Lo segundo, que lo comentaba Felipe, es que no nos ha quedado más remedio que separar un poco el día a día de la innovación. Aunque yo estoy de acuerdo que no es lo óptimo, nosotros o asignamos a alguien la responsabilidad de mirar hacia adelante o la gente se le come el día a día y no conseguimos que estén mirando muy para adelante. Luego es muy importante hacer los procesos para que eso vuelva a la gente del día a día, ¿no?
pero sí que necesitamos a alguien un poco mirando con las luces largas, como decimos nosotros. Incluso lo empezamos con un diseño un poquito peor, que lo pusimos muy centralizado y muy lejos del negocio y eso no funciona. Luego lo que hemos hecho ha sido en cada país, en cada negocio, meter a alguien que tenga esa misión de innovar, porque si no, la verdad es que en una empresa tan grande pues llega un momento que te pierdes, ¿no? Y la tercera cosa que hemos intentado hacer es las personas. Hemos intentado traer algunos perfiles de estos un poquito, pues viniendo del mundo de las startups y gente más innovadora y de la tecnología, meterlas en nuestro banco, ¿no? Y esto hay veces que es muy duro, hay veces que la propia organización no les entiende, ¿no? Y te dicen, oye, ¿de dónde habéis sacado este tío, no? Pero la verdad es que cuando funciona, cuando consigues a alguien que tiene el encaje, es un exitazo. Y tenemos varios casos de gente dentro que yo digo que son como semillas, ¿no? Porque todavía son muy anecdóticos, pero que el camino va un poquito por ahí. Y esas son un poco las tres grandes cosas que estamos haciendo y tomando mucho este mundo de los innovadores y de los emprendedores como referente. Es la forma en la que estamos haciendo. Dale, dale. Ahí es que estoy a mitad de camino, ¿no? Porque nosotros no somos el Santander, Estás en medio. ¿no? Pero tampoco somos ya unas... Bueno, ¿Cuántos empleados tienes? unos 400, ¿vale? Pero bueno, que para una startup de las que hay ahora, ¿Y tú enseguida, cuántos tienes? en un piso... 150. Es que ahora no- 150. 200. 250. ¿Y tú? Ahora mismo 30 con esta empresa. pero lo que sí que veo es que es verdad, ¿no? Innovar suena muy bien, pero lo que pasa es que innovar es crear problemas, molestar a clientes, romper procesos que funcionan, entonces, y todas esas cosas que nadie quiere hacerlo, ¿no? Porque tú tienes todos tus sistemas, tus procesos, tus productos, que luchas mucho para que salgan en plazo, en tiempo, que facturación los considere, que tenga los reportings, porque hay que tener el reporting, oye, el cierre de tal. Y sobre todo esto, tú llegas y dices, oye, se me ha ocurrido que ¿por qué no cambiamos esto y aquello, ¿no? Entonces, espera un momento, porque call center tiene que saberlo, ojo, que los de calidad no lo han probado, atención, que hay que ver cómo se factura, pues... Si tú esperas a que atención lo pruebe, call center lo integre, se facture bien, pues nunca cambias nada, ¿no? Entonces, hay que ir cambiando cosas, rompiendo cosas, ¿no? Pues haces algo y alguien chillará. Bueno, pues al que chille ya luego le vamos solucionando, le regalamos algo, ¿no? Sí, ¿no? Al que protesta, pues le pides perdón, ¿sabes? Con buenas palabras, dulcemente, tal. Pero yo sí que veo que una de las claves también es meter mucha diversidad, porque otra de las cosas típicas es que tú vas siempre como hacia gente que se caen bien unos a otros y al final lo que tú decías, los de la cuarta al final se parecen todos entre ellos y los de la décima se van pareciendo entre ellos y acaban hablando de ellos y nosotros. A mí me pasó también, que teníamos un momento 2 plantas, y decían, no, es que ellos, como que ellos, pero sí, o sea, 2 culturas. Entonces, yo creo que todos los temas de diversidad, que, ¿sabes?, todo el componente femenino, que haya mujeres en todos los puestos, que la gente entienda, oye, que hay que escuchar distintos puntos de vista, aporta mucho en la creación de nuevas ideas. Me alegra que comentes esto porque una de las cosas que, claro, cuando me llamasteis para moderar este panel, digo, son todo hombres. Y aquí os estoy mirando a todos y hay mucho hombre, ¿no? Miramos a los 5 premiados y son 5 hombres. ¿Hay una cuestión de género y cómo podemos romper esa barrera? Sin duda hay una cuestión de género, o sea, no, pero en muchos aspectos, no solamente en esto, ¿no? Y o tú eres consciente de que lo hay o no se cambia nunca. O sea, si tú piensas que esas cosas van a cambiar por sí solas y por el devenir de los tiempos, no cambian. Hay que hacerlas visibles, hay que tener políticas para que eso cambie. Nosotros en el Consejo Idealista tenemos 2 chicas, en el equipo de gestión tenemos, en el equipo de gestión senior, ¿no? O sea, a nivel de empresas tenemos paridad 50-50, pero hay que verlo también a nivel de puestos directivos, puestos intermedios, ¿no? Y eso o eres consciente o de por sí no sale. O sea, porque pues hay una cosa natural, la gente recluta a los que se parecen al mismo, ¿no? Una vez leí una cosa que me hace mucha gracia, que uno se había cargado procesos de contratación porque tenía un proceso de contratación muy sofisticado, hasta que un día le dice el conserje del edificio, dice, yo según entra la gente ya sé a cuál van a contratar y a cuál no. Y dice, ¿y eso cómo sabes? Pues porque siempre son el mismo perfil, o sea, según entran ya lo sé. Y o sea, tienes un montón de procesos súper elaborados y el conserje cuando entra ya saben a cuál van a contratar. Claramente no, es porque estaban contratando al mismo perfil todo el tiempo, ¿no? O sea, Y vosotros no sé si tenéis algo que comentar de cómo intentáis romper esa barrera o si la veis. O a lo mejor ya no estamos, ¿no? Entre los nominados había varias mujeres también. ¿Cómo lucháis contra eso o a lo mejor lo hemos superado? A ti te miro el más joven. Yo en nuestro caso, o sea, estamos de hecho peor que vosotros.
te diría. Y sí que hemos intentado contratar y buscar, pero sinceramente, o sea, muchas veces nos hemos encontrado con problemas o ciertas dudas sobre el futuro de la empresa. También, pues al final acabas encontrando a gente conocida. Y para mí sí que existe, o sea, sí que existe. Ya no solo en la parte de tecnología, que es todavía quizá más grave. Yo creo que se están haciendo cada vez más iniciativas y al final tú miras en ingeniería las clases que salen y salen más chicas que chicos, con lo que al final también será una cuestión de tiempo de que eso acabe. Pero estoy de acuerdo contigo, que lo existe, que está ahí y hay que promover para cambiarlo. Y nosotros también estamos intentando promoverlo, incorporando también más chicas en todas las posiciones y luego también dando ciertas políticas, ¿no? Al final hemos tenido también casos, yo que sé, había una chica espectacular, acaba de volver de Brasil, pero ha sido madre, muchísimos problemas para conseguir trabajo y al final una tía brillante, no. Lo siguiente, y tuvimos la suerte de que muchas de las empresas tradicionales pues no la querían. Y tuvimos la suerte de poder contratarla gracias a eso. Y de hecho nosotros intentamos a veces ir a por esos perfiles que sabemos que tienen problemas porque la empresa tradicional tiene ciertos problemas para contratarlos e intentar atraerlos. Porque, sinceramente, o sea, nosotros la experiencia ha sido buenísima. O sea, intentamos ir hacia ahí. Yo en Cover Wallet, en la empresa actual, mi socia, somos cofundadores, es una mujer, ¿no? La conocí en MIT y sí que es verdad que en las anteriores empresas, que mi cofundador siempre había sido un hombre, pues ahora eres más consciente de temas de diversidad que antes, pues casi pues decías, sí, la diversidad es muy importante, pero al final día a día pues no ejecutas nada que te ayude con la diversidad y esto pues se nota en esta tercera empresa comparada con las anteriores a la hora de tomar decisiones, de tener en cuenta temas de diversidad, ¿no? Nosotros, bueno, el hecho de también de diversidad no solamente de género, sino también internacional, de religiones, pues ya empezando que eres un español en Estados Unidos, ya diversidad internacional tienes, ¿no? Y después de religiones, de culturas, de razas, de todo. Yo creo que es muy importante, pero sí que es importante que si no hay nadie de ellos en los equipos iniciales, después no eres consciente. Sí, yo creo que... Perdón. No atrae. O sea, si tú no tienes... Sí. Porque yo las chicas lo que me decían, no, lo primero que miraba es si había alguna chica, ¿sabes? En los puestos directivos. Porque claro, si tú vas a una empresa y tú ves que en los puestos directivos no hay ninguna chica, pues no te atrae tampoco nada a unirte. Entonces, al final se ponen círculos viciosos donde no consigues atraer ese tipo de talento porque no tienes a nadie ese tipo de talento, ¿no? Yo creo que este es el punto, ¿no? Como al final no vale la pena mucho profundizar en por qué ocurre, ¿no? Pero el caso es que es un hecho y hay menos diversidad de la que quisieras. Y entonces eso te lleva a que tienes que trabajar más para conseguir ese tipo de talento. Tienes que esforzarte un poquito más en encontrarlo. Decías antes que en esta sala hay yo creo que hay bastantes mujeres, pero si hubiera menos mujeres que hombres y yo aleatoriamente de aquí me saco 10 candidatos, pues lógicamente me van a salir más hombres, que es lo que pasa con la población de directivos pues, que tenemos en sitios como en España. Entonces te tienes que forzar un poquito a ver ese tipo de talento para encontrarlo, porque si no, de forma natural nunca vas a cambiar la tendencia, ¿no? Lo que está claro al final es que siempre, hables de lo que hables en las empresas, al final siempre los temas de cultura son los más importantes. Porque es como cuando hablas de cualquier problema de la sociedad, que al final siempre acabas hablando de temas de educación. O sea, los problemas que tenemos en España, hablas y dices, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Y al tercer por qué siempre es, bueno, es que la educación, ¿no? Se hable de lo que se hable. Pues en las empresas es lo mismo, ¿no? La primera conversación es de resultados financieros, cuánto vendes, cuánto no vendes. Luego lo siguiente es la estrategia, ¿no? Y por qué sí, por qué no, qué has hecho. Y al final lo importante no es ni los números ni la estrategia, sino es la cultura que tienes. Que si es y al final, claro, todo el mundo quiere ser innovador, diverso, internacional, flexible, todo eso, ¿no? Pero es como, bueno, ¿y cómo lo consigues, no?